Hoy vamos a hablar con Carlos Sánchez Berzaín, que es un hombre con una visión continental y geopolítica muy importante, porque queremos ver detrás del telón de algunos acontecimientos que están ocurriendo en la región, cuál es la totalidad, cómo se puede analizar. Hay variables para entender los fenómenos más que de manera aislada, de manera conjunta, políticas que son tomadas o son realizadas o llevadas adelante por políticos de turno en cada uno de los países. Bueno, sobre eso vamos a hablar con Carlos, que miren, ustedes escuchen un poquito, voy a resumir algo de su trayectoria que es muy amplia. Es abogado, es político, fue ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno, ministro de Defensa en Bolivia. Además, abogado experto en Derecho Constitucional, tiene un máster en Ciencia Política, también un máster en Sociología y además un máster en Sociología de la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es muy interesante. Es politólogo, es miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano. Tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, tiene muchos libros escritos sobre esta cuestión política, pero tuve la oportunidad de conocerlo a propósito de la presentación de un libro en el foro que él dirige por las democracias en América Latina. Él nos va a explicar exactamente cómo es la sigla de una organización muy importante, porque pelean por algo que muchas veces no está tan en los titulares de todos los días, pero insisto, es muy importante tenerlo en cuenta porque detrás de cada una de las políticas, por ejemplo, en la Argentina estamos de nuevo en el confinamiento absoluto, es decir, no se puede salir hasta fines de este mes, por lo menos hasta el 31 de mayo, ya han cortado los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, hay fuerzas federales desplegadas, porque a falta de vacunas, a los gobiernos lo único que le queda es cerrar, entre comillas les queda, es decir, el problema de las vacunas tiene como consecuencias los cierres, las restricciones a la libertad, y para Carlos, un avesado analista, hay algunas explicaciones, me parece, para dar a este tipo de fenómenos. Hola Carlos, gracias por este tiempo, por este espacio y por la posibilidad de conversar contigo. Encantado, Hugo. Un saludo a ti, a tu producción y a toda la importante audiencia que tienes en la Argentina y en todas las Américas. Bueno, sabemos, quiero agregar que el expresidente Mauricio Macri estuvo disertando en el foro, ¿no? por la libertad y por la democracia que tú diriges. Contame un poquito para arrancar y ponernos en autos a todos los que escuchan este programa, de qué se trata la organización que diriges. A ver, yo soy el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, que es un think tank, un tanque de pensamiento establecido en los Estados Unidos e integrado por intelectuales, académicos, políticos, empresarios, trabajadores, hombres y mujeres de todas las Américas, que tiene como objetivo la promoción y la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Esta es una institución sin fines de lucro, pluralista, no proselitista, integrada completamente por voluntarios, nadie recibe ninguna remuneración, y que trabaja desde hace un poco más de 15 años en este escenario. Fue organizada y fue fundada en Miami, en Estados Unidos, porque al principio de este siglo, donde solamente se conocía el exilio cubano, empezaron a llegar exiliados ecuatorianos, venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, en su momento argentinos corriendo el kirchnerismo, brasileros corriendo del Partido de los Trabajadores, y nos preguntamos, ¿y aquí qué pasa? Entonces la respuesta académica, la respuesta política, la respuesta ciudadana fue organizar un think tank donde están integrados todos los americanos, desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego. Tenemos gente muy importante en nuestro consejo consultivo, en el directorio y como miembros, para pensar y para defender estos principios y valores. Y la entidad es pluralista porque aquí no importa la ideología, lo que importa es defender y promover la democracia, los derechos humanos, la libertad. Y en ese ámbito hemos tenido el pasado 5 de mayo
un foro celebrado en Coral Gables que se ha denominado el Foro por la Defensa de la Democracia en las Américas. El orador principal fue el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Estuvieron formando parte del panel principal el expresidente argentino Mauricio Macri, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Estuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hubieron 4 paneles extraordinarios de expertos, con gente como Héctor Chamiz, como Douglas Farah, como expositores de la talla de Maybor Petit. Estuvieron los autores de Patria y Vida, estuvo Yotuel, estuvo el compositor de esa famosa pieza y clip que ha aterrorizado a la dictadura cubana, o sea, la juventud cubana del Grupo San Isidro estuvo presente para hablar de la dictadura en Cuba. Estuvo presente gente de toda la región. Hubieron oradores como, por ejemplo, Luis González Posada, el ex canciller del Perú, Ricardo Israel, ex candidato presidencial de Chile, y lo que salió de ese foro fue básicamente el hecho de recordar a las Américas, en lo que se llama la propuesta de Coral Gables, que la democracia en las Américas, por la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado fundacional, es un derecho de los pueblos. La democracia está equiparada a un derecho humano. Y segundo, que la democracia no es algo que hay que discutir, es algo que hay que cumplir, porque el artículo 3º de la Carta Democrática Interamericana establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, las elecciones libres y limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y la libre organización política. Y que cuando falta cualquiera de esos elementos, el gobierno ya no se puede llamar democracia, porque cuando desaparece un elemento esencial, desaparece la cuestión de la que estás hablando, que en este caso es la democracia. Otra decisión, otra propuesta, fue que la Organización de Estados Americanos, en el más corto plazo posible, establezca un mecanismo para que cada año, en base a la Carta Democrática Interamericana y a estos elementos esenciales, la OEA emita un informe sobre el estado de la democracia en cada país, porque es necesario tener una alerta temprana para que de pronto no desaparezca la democracia y aparezcan dictaduras como ha sucedido, porque el siglo XXI está marcado por la aparición de más dictaduras de corte castrochavista empujadas por Cuba y Venezuela. El año 1999 en las Américas solo había una dictadura, la de Cuba. Hoy día hay 4, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero hubieron 5, porque ahí está la dictadura de Correa en el Ecuador, que ha tenido una transición gracias a Lenín Moreno. Pero hay 2 países bajo amenaza que siendo democráticos. Está exiliado o en todo caso está prófugo Correa con acusaciones, procesamientos por caso de corrupción. Hay que decirlo. No, como Correa está condenado con sentencia ejecutoriada a 8 años de cárcel por corrupción y tiene una decena de procesos más en curso, y está prófugo buscado con el sello azul de la Interpol y se mueve entre los países del castrochavismo. Va a Venezuela, se protege en Bélgica, va eventualmente a la Argentina y va a México, y es ahí donde iba. Hay 4 dictaduras, pero hay 2 paradictaduras, 2 gobiernos paradictatoriales, que son el gobierno de la Argentina con Fernández Kirchner y el gobierno de México con López Obrador. Argentina y México son democracias, pero sus gobiernos están cumpliendo la función de respaldar a las dictaduras con toda su política exterior, y solo hay que ver lo que hace la Argentina. La Argentina, respecto al tema del Grupo de Lima, lo ha desarmado. La Argentina ha reconocido con Fernández Kirchner la dictadura de Venezuela.Sus invitados han sido el dictador de Cuba y Maduro, que aunque no ha ido, ha estado ahí presente y ha invitado al dictador prófugo del Ecuador, ha sostenido a Evo Morales durante 1 año para romper la democracia en Bolivia y restaurar la dictadura en Bolivia. O sea, el gobierno de la Argentina es claramente paradictatorial, castrochavista, y tiende a destrozar la democracia argentina, porque ya se han prendido las señales de alarma en toda la región por las cosas que están haciendo. Están tratando de copar el poder judicial para darse impunidad y para destrozar el sistema del Estado de Derecho, como ya lo han hecho en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en su momento en el Ecuador.
El Instituto Interamericano para la Defensa de la Democracia que diriges, ¿funciona como un centro de estudio de estos modelos y también como medio de comunicación y de alerta sobre rasgos de algunos gobiernos? Interesante lo de las paradictaduras en Argentina y en México con López Obrador. Casualmente, el presidente Alberto Fernández, ayer en su discurso anunciando las nuevas restricciones, aludió a 3 países a los que felicitó: a Putin de Rusia, al presidente chino, y también se tocó el corazón al hablar de López Obrador por la vacuna AstraZeneca. Pero ahí ves estas paradictaduras, no lo había escuchado antes como término, pero me parece interesante. Esto que Macri describió como gobiernos que ganan las elecciones y desde adentro desarticulan a las instituciones para quedarse para siempre. ¿Puede ser? El concepto que dio Mauricio Macri en el foro, que es ese, es un concepto que lo dio ya en el año 2008 el expresidente Osvaldo Hurtado en un libro que se llama Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, y que acaba de tener una tercera edición donde describe las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y obviamente la que fue del Ecuador. Macri ha hecho un update muy importante al reconocer que la Argentina está amenazada por un gobierno democrático, pero que está tomando todas las medidas y todos los mecanismos que han sido tomados en su momento en Venezuela por Chávez y Maduro, en Bolivia por Evo Morales, en el Ecuador por Correa y en Nicaragua por Ortega y Murillo, para romper desde dentro la democracia y haciendo desaparecer el Estado de Derecho, haciendo desaparecer la separación e independencia de poderes, establecer sistemas dictatoriales por un mecanismo de sucesivos golpes blandos que se le dan a la dictadura hasta hacerla desaparecer. La Argentina es un país hoy día con el más alto nivel de riesgo sobre su democracia, porque se ve un gobierno que además de ser paradictatorial en su política exterior, en lo interno es un gobierno que está buscando dar impunidad a la verdadera dueña del poder, que es Cristina Fernández de Kirchner, que ha llegado al poder con un candidato que es una especie de caballo de Troya, el presidente Alberto Fernández, que ha servido para encubrir la impopularidad y el desprecio de la sociedad argentina a Cristina Kirchner, pero que una vez en el poder está al servicio de la impunidad que esa señora necesita, y los argentinos lo saben, y eso se ve en políticas de gobierno, como por ejemplo el ataque a las Cortes Federales, el intento de copar la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, y la maniobra sobre los fiscales para tratar de hacer de los fiscales un mecanismo operativo de represión para perseguir a la oposición política argentina. ¿Cómo describir los fenómenos de Colombia y de Chile? Quiero mostrar algunos de tus libros para que acá, que se conoce menos, que estuve mirando, estuve leyendo, has escrito El castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Este otro ejemplar, que es muy interesante porque habla de las dos Américas, de la democracia y la dictadura, un tema que desvela a Carlos Sánchez Berzaín, porque no hay muchas personas que junto con su foro y con su grupo de intelectuales analicen la política en su totalidad en la región con mucha información. Es muy interesante porque Carlos conoce los detalles de cada uno de los gobiernos, inclusive más que los propios periodistas o analistas locales. Dictadura, crimen organizado en las Américas, Carlos Sánchez Berzaín. ¿Alguna de tus publicaciones? ¿Son 8 libros ya que tenés o más? No, son más. Yo tengo 2 etapas en mis libros. Tengo la etapa jurídica que se desarrolla en la década del 80 hasta mediados del 90, donde como abogado escribo los recursos constitucionales, el amparo constitucional, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, la protección constitucional de los derechos fundamentales. Tengo algunos libros. Y en la etapa política, porque yo empiezo en la política el año 93, cuando juro como ministro de la presidencia, viene en este siglo XXI el conjunto de libros que tengo sobre los temas políticos. Uno de mis primeros libros es La dictadura del siglo XXI en Bolivia,
que denuncia cómo han instalado allá la dictadura a través de falsificaciones, han falsificado una ley de reforma constitucional, han hecho masacres para imponer una constitución, han falsificado leyes para establecer una asamblea constituyente y han terminado estableciendo un Estado plurinacional que es un narcoestado, que es una copia lamentable de lo que es Venezuela. Después eso es el peligro, ¿no? Que se ve ahora en Venezuela por un montón de investigaciones y detenciones, incluso de gente que lava del dinero al narcotráfico, pero que nutre parte de alguna de las fuerzas muy cercanas al propio Maduro, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando tú ves el libro Las Dos Américas, ese libro plantea que estamos hablando en las Américas en el siglo XXI de que el eje de confrontación no es ideológico. Cuando aquí se dice la derecha y la izquierda, eso es mentira. Porque la derecha y la izquierda, después de la derrota del comunismo, con el triunfo del capitalismo, el 90-91, la globalización que viene a continuación, la revolución tecnológica y el libre mercado mundial, que es el resultado de la globalización, hablar de derechas e izquierdas es impropio desde el punto de vista politológico. Y si en las Américas tú analizas que el año 1999 había una sola dictadura, que era la de Cuba, que llega Chávez al gobierno de Venezuela, asiste a la agónica dictadura cubana de Fidel Castro, y se crean para el siglo XXI un proyecto que se empieza llamando Movimiento Populista Bolivariano, después Socialismo del siglo XXI, y ahora es el castrochavismo. Vas a ver que el castrochavismo no es otra cosa que el castrismo, que abarca del 59 al 99 con la plata venezolana, por eso se llama castrochavismo, y que ha exportado las peores prácticas criminales de la dictadura cubana para controlar Venezuela, Ecuador con Correa, Nicaragua con Ortega y Bolivia con Evo Morales, y que influye en gobiernos como el de la Argentina con los Kirchner, los 12 años de los Kirchner, con Fernández Kirchner ahora y con López Obrador, y que influyó gravísimamente en el gobierno del Partido de los Trabajadores en el Brasil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si la práctica, los usos, el know-how es castrista, que sirve para conspirar, que sirve para que en vez de que el adversario político sea un adversario, sea un enemigo, que sirve para perpetuarse indefinidamente en el poder, que hace desaparecer el concepto de política, porque política es servicio público, mandato popular, rendición de cuentas, término determinado de mandato y sujeción al Estado de Derecho. Si tú ves los regímenes de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, no tienen nada de eso. Entonces eso ya no es política. Y si ves además que esos países han sido convertidos en narcoestados, que son la base de la penetración rusa, iraní y terrorista en las Américas, y si ves que además son la plataforma para el ataque a otros países, como está sucediendo hoy día con Colombia, como sucedió con el Ecuador en octubre del 2019, como ha pasado con Chile, eso ya no es política, es crimen organizado. Y el eje de confrontación no es derecha e izquierda, es la dictadura contra la democracia, porque hay una disputa fundamental de principios y valores. La democracia con respeto a los derechos humanos, la dictadura con violación de los derechos humanos, la democracia con respeto a las libertades individuales, la dictadura con centralismo, totalitarismo y tiranía, la democracia con separación e independencia de poderes, la dictadura con concentración absoluta del poder para perpetuarse indefinidamente, la democracia con Estado de Derecho, que quiere decir respeto a la ley, la dictadura con un grupo de criminales que son la ley y que hacen lo que quieren con la ley. Entonces, a partir de eso ya puedes establecer más diferencias y ese es el eje de confrontación que plantea las dos Américas. Hay una América democrática y hay una América dictatorial y esa es la amenaza que se ha ido profundizando. Ese es un libro del año 2016. En estos últimos 5 años esa diferencia se ha profundizado mucho más y la podemos ver hoy día en el proceso conspirativo contra Colombia. El gobierno de Colombia está hoy día bajo un golpe de Estado en ejecución y la democracia de Colombia está bajo una presión que tiende a destruirla con un doble plan. Si no logran derrocar a Duque, lo que van a hacer es liquidar de tal manera las opciones democráticas que en la próxima elección van a poner a Petro a ganar la elección. O sea, están destrozando la democracia o para terminar con el gobierno o para dejarlo de tal manera liquidado
que no haya más opción que gane el castrochavismo en Colombia y que de esa manera Venezuela expanda su sistema dictatorial, que no es otra cosa que la colonización de Cuba, porque Venezuela hoy día es una colonia cubana, es la plataforma desde la que Cuba opera y quiere controlar Colombia. Qué interesante. Y además pensaba en lo que pasa en Perú. Estamos muy cerca bueno, la finalización de un comicio en donde el candidato principal quiere, como hizo Chávez en Venezuela, fundar una nueva constitución, casi fundar un nuevo país. Habla de cerrar las inversiones de los extranjeros o de las empresas que dan trabajo para repartir o empoderar a cooperativistas o a pequeños agricultores, que está bien por un lado, pero lo que pasó en la Argentina con eso es que empoderaron desde cooperativas hasta organizaciones sociales a quienes después los usaron para lavar el dinero y para cometer hechos de corrupción. Hay riesgo también en Perú, cuyo candidato, no recuerdo ahora su nombre, Castillo. en contra de la hija de... Exacto. Es el preferido. ¿Por qué se producen estos fenómenos también, por ejemplo, en la democracia de Perú ahora? Mira, yo creo que en Perú hay una gran opción. El eje de confrontación en el Perú repite la confrontación que se dio hace unas semanas en Ecuador. No es derecha-izquierda. Ahí no hay una lucha de programas, no hay un problema ideológico. Es la democracia contra la dictadura. Castillo en el Perú representa la dictadura castrochavista que quiere llevar al Perú a una situación de fundamentos Refundar la comunistas, República, sí. como lo ha hecho, no, es que no es destrozar la República, no es refundar la República. En No, Bolivia excusa, dijeron digo, eso excusa, ¿no? y acabaron con la República y crearon el Estado plurinacional, que es un narcoestado. En Venezuela hicieron lo mismo. O sea, se trata, la estrategia y el fundamento del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, es la administración de la miseria. Cuanto más pobres, cuanto más necesidad, cuanto más pobreza, mejor, porque de esa manera concentran más el poder, de esa manera oprimen más al pueblo. Entonces, ellos lo que hacen es igualar el nivel de la sociedad, pero no para arriba, sino para abajo. Convierten a la gente que tiene algo en pobres, empobrecen a toda la sociedad. Miren Venezuela, el país más rico de América Latina, tiene cerca de 5 millones de gente que ha salido escapando y que ha ayudado a empobrecer y a crear problemas en todas las Américas. Ese es el resultado de este tipo de planteamiento. O sea, lo que vemos ahora en el Perú es de nuevo la confrontación de dictadura contra democracia. En el Ecuador ganó la democracia y en el Perú espero que gane la democracia. Keiko Fujimori no representa otra cosa que la democracia y Castillo no representa otra cosa que la dictadura. Y el pueblo peruano está encaminado a que el 6 de junio tiene que definir cómo quiere vivir. Si quiere vivir como Venezuela, si quiere vivir como Cuba, pues vote por Castillo. Si quiere seguir siendo un país con desarrollo, un país que con todas las dificultades que tiene la democracia, porque la democracia no es perfecta, la democracia no es sino el peor de los sistemas para vivir en paz y tranquilidad, porque no hay uno mejor. O sea, si se descubre uno mejor, se lo aplicará, pero la dictadura es la manera de acabar con la libertad de la gente. Y la democracia es lo que representa Keiko Fujimori y es lo que yo creo que va a ganar en el Perú. Hay una gran confrontación, es una conspiración de carácter transnacional, regional. Lo que pasa en Chile con la constituyente, lo que pasó en el Ecuador con el golpe de Estado de 2019, lo que pasó en Bolivia con el fraude electoral y la renuncia de Evo Morales en noviembre del 2019 y la retoma del poder con el fraude de octubre del 2020, la conspiración que hay hoy día en el Brasil, la guerrilla que han montado en el Paraguay, el ataque a la democracia con el golpe de Estado en plena ejecución en Colombia, no son hechos aislados. Además, son hechos confesados, planificados y anunciados por el castrochavismo desde La Habana y desde Caracas a través de su mecanismo criminal que se llama el Foro de Sao Paulo y que han sido celebrados. Hay dos declaraciones públicas que ustedes pueden encontrar en las redes por Diosdado Cabello desde Venezuela diciendo que se llama la brisita bolivariana y por el dictador Maduro diciendo que este es el éxito de la operación del Foro de Sao Paulo. O sea, la confrontación no puede ser más clara. Lo que llama la atención, que es una cosa que sí hemos mencionado en el foro de Coral Gables, es el hecho de que los presidentes, los
gobernantes democráticos, los líderes de las democracias en las Américas, no señalen con claridad que la cabeza de este proyecto antidemocrático es Cuba. Chile no lo ha hecho. Colombia sigue hasta ahora diciendo que es Venezuela, pero ¿quién controla Venezuela? Venezuela está controlada por la dictadura cubana. ¿Y quién está operando sobre el gobierno argentino? Cuba. Aunque los argentinos quieran decir, no señores, aquí los cubanos no tienen nada que ver. ¿Dónde escaparon los hijos de Kirchner para protegerse y tener impunidad? A Cuba. ¿Cuál es el primer viaje que hace la gente que toma el actual gobierno argentino a Cuba? O sea, todo el sistema ¿Y en Cuba cubano quiénes son los cerebros, Carlos? el tema es un sistema. No puedes decir es Pedro, Pablo o Martín. En Cuba es un sistema que ellos han logrado institucionalizar, y si quieres ver quiénes son los operadores políticos sobre el gobierno argentino, mira la embajada cubana en Buenos Aires y ahí vas a tener los nombres. Averigua quién es el embajador, quién es el primer secretario, quién es el agregado cultural, y es gente con un entrenamiento de inteligencia extraordinario, con un entrenamiento y una experiencia. ¿no? Lo que acaba de pasar en Colombia, han expulsado al primer secretario, que era un agitador completo, pero solo han expulsado a uno. Lenin Moreno lo hizo mejor. Cuando ellos le dieron el golpe de Estado, rompió relaciones con Cuba, se sacó decenas de venezolanos que estaban operando en contra de su gobierno y expulsó todos los diplomáticos, entre comillas, cubanos, y cortó la conspiración. Entonces, el tema de las dictaduras del castrochavismo está dirigido por Cuba. Por eso se llama castrochavismo. Su plataforma principal es Venezuela, sus operadores son Bolivia y Nicaragua, y hay un servicio paradictatorial lamentable de los gobiernos de Argentina y México. Es interesante para mirar con algún optimismo, con perspectiva internacional del otro lado, a Europa, las Europas, o en este caso Madrid, España, porque si no me equivoco, Ayuso, la líder que habló de la libertad y que casi sepultó al partido Podemos con conexiones con el kirchnerismo en Argentina y renunció a Pablo Iglesias, que había confesado en una nota que le hicieron cuando le preguntaron si prefería el comunismo o la libertad, y él dijo el comunismo, en un fallido o en un lapsus que quedó registrado. Pero la líder madrileña, joven por cierto, que gana las elecciones, demuestra que también hay esperanza. Digo, ¿de qué depende? ¿Depende de esos nuevos liderazgos, Carlos? ¿O depende más de la sociedad civil? ¿O es un intercambio también con los intelectuales, como tu grupo de gente, el instituto que dirigís y los foros que arman? ¿De qué se trata? ¿Estar iluminado? Depende, Hugo, de que hayan los elementos esenciales de la democracia. En España ha sido posible ese triunfo en Madrid, porque en España hay Estado de Derecho. Porque en España nadie duda que esas elecciones fueron libres y limpias y basadas en sufragio universal. Porque en España el pueblo puede votar en libertad porque hay separación, independencia de poderes, y si hubiera habido fraude, puedes ir donde un juez que es imparcial y reclamar por eso. Y porque en España hay libre organización política. En Venezuela no hay nada de eso. Yo no sé cómo van a ir a una elección en Venezuela donde el árbitro, el reglamento, las leyes, todo pertenece a la dictadura. La elección que están preparando ahora en Nicaragua para octubre es un fraude completo. Han sacado una cadena de leyes para favorecer el triunfo del dictador, que es Ortega. Tú puedes creer que en todas las Américas el castrochavismo ha bajado el nivel de votación para ser presidente al 40%, incluida Argentina, con un 10% de diferencia sobre el segundo. Esa es una obra del kirchnerismo en la Argentina, es una obra de Evo Morales en Bolivia, es una obra de Chávez en Venezuela, es una obra de Correa en el Ecuador. Eso es una casualidad, no es una casualidad, pero en Nicaragua no necesitas ni siquiera el 25%, lo único que necesitas es ganar en la primera vuelta, no hay porcentaje y no hay segunda vuelta. Y entonces la dictadura se encarga primero de tener exiliados, los liderazgos están exiliados,
Segundo, de perseguir, de encarcelar. Nicaragua tiene más de 150 presos políticos, Venezuela tiene 360, en Cuba hay cerca de 300, en Bolivia hay más de 100 presos políticos, hay exiliados políticos, hay centenas, hay miles de exiliados políticos. Nicaragua tiene más de 100,000 presos políticos solo en Costa Rica. Bolivia tiene más de 1,000 presos exiliados políticos certificados por ACNUR, que es la Organización de los Refugiados y de los Exiliados de las Naciones Unidas, y así sucesivamente. Entonces, esto sucede en España porque España, con todos los problemas que tiene, mantiene la estructura democrática, que es lo que hay que mantener en la Argentina, para que hayan elecciones libres y limpias, y entonces, con liderazgos adecuados, el pueblo se pueda expresar. En países bajo dictadura castrochavista, ni hay liderazgos adecuados porque están exiliados, encarcelados, perseguidos, extorsionados, ni el pueblo se puede expresar porque no lo dejan. Claro, en España claro. Sí, y ese es el mérito de esta líder española que ha sepultado el castrochavismo español, porque Iglesias es el representante del castrochavismo en España, ha construido ese partido con la plata de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, con dineros entregados por los gobiernos dictatoriales a través de consultorías que han sido investigadas y que son criminales, y a través de maletas de dinero que él se ha llevado en sus visitas. Incluso dicen que hay conexiones también con el kirchnerismo. Absolutamente, no dudes de eso. Claro, de hecho allá están vinculados con un ex líder montonero, esa organización que vos recordarás actuó en los 70 aquí, que tuvo uno de sus líderes, que fue Firmenich, que está viviendo allí en Madrid. Bueno, de nuevo, ahora, lo que tú mencionas nos lleva al concepto, ¿sabes? Las dictaduras del castrochavismo no son políticas, son crimen organizado. Lo que hay que hacer es rescatar la política. Hay que volver a la política. La Argentina tiene que volver a discutir su futuro entre políticos, no entre políticos y criminales. ¿Y quiénes son los criminales? Los que usan la política para buscar impunidad, los que buscan la política para tapar los cientos de miles de millones de dólares que se han robado, los que usan la política para encubrir los crímenes de ellos y de gobiernos como de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua. O sea, el gran esfuerzo que hay que hacer en las Américas es separar la política del crimen organizado, y el crimen organizado se llama castrochavismo. Y quien lo defienda no es cómplice, es parte del crimen organizado. A veces se lo confunde, pero es interesante ese punto porque, claro, se habló mucho del narcoterrorismo de Maduro y también se habla de las guerrillas, tanto la FARC o el ELN de Colombia, que están más cerca de esos sectores que atentan contra el gobierno de Iván Duque en este caso. Pero digo, acá en la Argentina se ve a líderes sindicales que fueron detenidos en el gobierno de Macri, ahora de nuevo agitando sus banderas, es decir, que hay un sector del crimen organizado más proclive a estos gobiernos porque puede actuar y financia este tipo de lo que para vos son dictaduras o paradictaduras como en la Argentina. No, para mí es la realidad objetiva. Yo te ruego que si no estás de acuerdo con llamar dictadura a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, me lo digas y lo discutimos. No. O sea, no es para mí. Yo hago una descripción de la realidad objetiva, ¿sabes? Ni siquiera política, topografía. No, hablaste de paradictadura en Argentina. Por eso paradictadura, ¿qué quiere decir paradictadura? Quiere decir al servicio de la dictadura. Y para decirle paradictadura al gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina, te doy 4 datos y puedes incluir 40. Se va a posesionar Fernández y Kirchner a quienes invitan. Al dictador de Cuba, al dictador de Venezuela, reciben al prófugo Correa, está ahí Evo Morales, o sea, sus invitados principales son los del grupo del Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes están en el Foro de Sao Paulo? Mira en el internet, integra el Foro de Sao Paulo además de esta gente, el ELN, las FARC, la guerrilla paraguaya, una serie de grupos auténticamente criminales. Segundo, ese gobierno sostiene a Evo Morales, prófugo de la justicia boliviana, y usa a la Argentina como plataforma para romper la democracia en Bolivia y devolverle el gobierno a la dictadura. Se instala la dictadura en Bolivia. Tercero, la política exterior de Fernández Kirchner, totalmente al servicio de Venezuela, reconoce a la dictadura de Venezuela y separa a los representantes de Guaidó de la Argentina. Y cuarto, en el mismo camino, rompe el grupo de Lima,
vota en contra en la Organización de Estados Americanos, vota en contra en la elección del Banco Interamericano de Desarrollo y se pone al servicio de Cuba en las Naciones Unidas y en la OEA. ¿Qué más quieres? Eso no es ser paradictatorial. La política de un país tan importante como la Argentina, de una democracia tan reconocida en el hemisferio y en el mundo, al servicio de Cuba y Venezuela, y haciendo de plataforma para romper la democracia en Bolivia y reinstalar la dictadura. Es un gobierno paradictatorial. Y hay que ver hasta cuándo le dura la democracia a la Argentina con ese tipo de gobierno. ¿Qué ves en la región insisto, con los episodios de Colombia y de Chile que ya los describiste, pero ves algo que puede terminar con rasgos aún más violentos en esta puja o no? ¿Ves que puede haber una alternancia, que finalmente la mala gestión, por ejemplo, de los Fernández Kirchner en la Argentina permitan que en una democracia gane la oposición? ¿Ves una salida más pacífica o ves que los ánimos en plena pandemia, con restricciones y demás, pueden llevarnos a escenarios más preocupantes y aún violentos? Yo veo en la Argentina que el plan de los Fernández Kirchner es romper la democracia y llevar adelante un control total del poder como el que trataron de hacer los Kirchner, que tuvieron el poder 12 años, y permanecer indefinidamente en el poder. Ese es su plan. Y para eso tienen que liquidar la oposición, tienen que controlar el poder judicial, tienen que perseguir, tienen que dividir, tienen que usar la técnica castrista, la técnica castrochavista. En Chile yo veo el peligro de una asamblea constituyente que se ha instalado en base a una minoría. Se quiere decir que el pueblo chileno pidió una constituyente. Mentira. Los datos de las elecciones del año pasado para convocar a la constituyente muestran que solo un poco más del 50% de los chilenos fueron a votar y que se decidió hacer una constituyente con el 39% de votantes. Eso es una minoría y en eso consiste la maña del castrochavismo, que es construir mayorías con minorías simples, o sea, construyen mayorías absolutas con minorías relativas. Ahí hay una cosa que está por verse, porque la tendencia es llevar a Chile a la constitución castrochavista de Bolivia, a un Estado plurinacional, a la destrucción de la república y de la nación. Rompen para ser la república como unidad política y para eso generan confrontación. Y en Colombia está en una fase violenta, pero un poco más demorada, en la cual quieren derrocar al gobierno y si no logran derrocar al gobierno, quieren dejar las cosas en un estado en que resulte el candidato Petro el ganador de la elección del próximo año, porque ellos manipulan el deterioro de la democracia, liquidan los partidos políticos, rompen la estructura institucional y acceden al poder votación y terminan de destrozar la institucionalidad. O sea, esos son los riesgos que tenemos ahora, veremos lo que pasa en el Perú. Pero en la otra mano, porque no todas son malas noticias, tenemos a Cuba en un estado de agonía tremendo, donde hay un levantamiento popular, donde hay un levantamiento juvenil, donde hay un levantamiento artístico, que por más esfuerzo que hacen no se puede tapar. Las juventudes nacidas en el castrismo, educadas y adoctrinadas en el castrismo, se han levantado y quieren libertad. Y un sistema deteriorado de tiranía de 62 años ya no los puede sujetar. Eso es San Isidro, eso es Umpaco, eso es una cantidad de levantamientos que se están produciendo, que sumados al hambre, la miseria y a la condición de presos que tienen los cubanos en la isla, va a generar en algún momento una implosión muy grave. El otro tema es Venezuela. En Venezuela, el manejo de la dictadura con una oposición complaciente y con un gobierno interino que nunca logró formar gobierno, parece querer llegar a Venezuela a una salida electoral. Pero hay un pueblo que está absolutamente descontento, que tiene crisis humanitaria, que muere de hambre. Han convertido a Venezuela en la plataforma más importante del crimen organizado de las Américas y eso es un problema muy grave. Y Nicaragua tiene una implosión social muy grave
se han sujetado el poder a pura bala y con matanzas el año 2018. Y en Bolivia, Evo Morales ya tuvo que renunciar y salir corriendo una vez, y no va a tardar en que eso suceda otra vez. Los pueblos están rebelados, quieren su libertad. Claro. Mientras el castrochavismo ataca a los países con democracia, ellos tienen unos incendios tremendos dentro de las estructuras de los países que oprimen. O sea que aquí hay que mirar y hay que seguir empujando la libertad y la democracia. No, y además, en esta posmodernidad que vivimos, también siempre planteamos, a mí me gusta hacerlo, que si no estuviesen los estados-nación formados después de la Segunda Guerra, y la gente tuviese la libertad de ir a donde quisiese, sin ninguna restricción, claramente explica el éxodo de Venezuela, la cantidad de inmigrantes que quieren ir a Estados Unidos o los que van a los países nórdicos, porque las condiciones son mejores. O sea, que terminemos con el cuento de que la gente se va de Venezuela, digamos, porque Venezuela está bien, o en todo caso porque quiere resistir a un imperialismo fantasioso que se instala, insisto, desde hipótesis que ya se le notan mucho los hilos y me parece que quedan en evidencia, ¿no? Mira, el tema de la diáspora venezolana es algo motivado y generado por la dictadura castrochavista de Venezuela. Es un marielazo gigantesco. Ellos han matado de hambre a su pueblo, lo han obligado a escapar, y en ese escape han causado problemas a todos los países donde han ido los venezolanos. Claro. Hay mucha solidaridad internacional, pero eso genera un problema de empleo, genera un problema de seguridad, genera un problema de salud, genera una cantidad de problemas, y esa es parte del arma que utilizan las dictaduras para presionar sobre otros países. Claro. Entonces, muchos de los golpistas callejeros que hay en Venezuela son infiltrados que han mandado desde Venezuela a título de migrantes que están incendiando ese país. La misma gente que se vio en Ecuador y la gente que se ha visto en los movimientos en Bolivia. Entonces, este es un proceso transnacional. Pero pasa cuando uno ve la inmigración de África a Europa, se va de África porque hay dictaduras, porque hay sometimiento, porque hay pobreza. Es decir, la gente busca estar mejor y en lo posible, si el universo fuese para todos una posibilidad, la gente se va de los lugares en donde está mal. Claramente las dictaduras empeoran y la gente finalmente se termina dando cuenta. Sí, Carlos, pero la solución no es que se vayan, sino hay que devolverle la democracia a sus países para que la gente se quede y la gente regrese a su país. Bueno, el otro día un periodista me decía, me hablaba del sueño americano y me decía, usted con todas las cosas que hace ha cumplido el sueño americano. Le digo, no, el sueño americano para mí es que no vengan más latinoamericanos a Estados Unidos, que nosotros cumplamos el sueño americano en nuestros países. Mi sueño americano es volver a una Bolivia democrática, a una república, a un sistema en el cual se pueda vivir bien en el país donde has nacido. Ese es el sueño americano. ¿Te imaginas volviendo en algún momento, Carlos? Claro que sí, lo más pronto que pueda. Vamos a seguir luchando para rescatar la república, la democracia en Bolivia. En eso estamos. Bueno, contanos, ¿estás con algún otro libro? Y seguramente organizaremos algún foro y alguna actividad pronto, así que la gente también podrá saberlo. Pero estás, ¿en qué estás? Estoy terminando un libro que tiene que ver con lo que fue el proceso interino, que no logró hacer transición en Bolivia y el retorno a la dictadura. Y tengo un otro libro de un enfoque regional en el cual se mira toda la conspiración del año 2020, aprovechando la pandemia respecto a las democracias en las Américas, porque la pandemia ha servido a las dictaduras para hacerse más fuertes, para disimular y para ser mucho más tiránicas y autoritarias, disimular su crisis, y ahí tienen un gran pretexto. Y las pandemias han debilitado las democracias. La pandemia, que espero ya se vaya retirando, sirve, por ejemplo, para lo que ustedes están sufriendo hoy día en la Argentina. Los argentinos han vivido el 2020 más tiempo encerrados que libres. Y eso no es un buen gobierno, eso es un mal gobierno. Eso claro, es una señal. Claro. Bueno, es que si el gobierno quiere ejercer mucho más poder autoritario, en el caso argentino,
no hablemos de dictadura, hablemos de autoritarismo sobre los argentinos, la pandemia es un gran pretexto y lo está usando. Porque Totalmente. podría ser eficiente y darle más libertad al pueblo argentino. En términos de libertad, la Argentina y su gobierno son un fracaso. En términos, ¿y por qué? Porque hay un mal manejo de la pandemia. Prefieren controlar la pandemia restringiendo la libertad en vez de controlar la pandemia cumpliendo su obligación de ofrecer vacunas y servicios sanitarios al pueblo argentino. Es exactamente así. Una última breve. ¿Cómo lo viste al expresidente Macri? ¿Estuviste almorzando Bien, con... se lo ve muy bien, él está muy claro en sus puntos de vista. Yo creo que Macri es una personalidad importante para la democracia en las Américas y es un objetivo importante el castrochavismo. No van a tardar en tratar de neutralizarlo en la Argentina y ojalá la democracia argentina y el Estado de Derecho se mantengan para que Argentina siga siendo una democracia. Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias por este contacto. Ha sido muy interesante conversar contigo. Encantado, muchas gracias, Hugo. Encantado. Hasta pronto. Gracias. Chao.